Hola, ¿cómo están? Y así con una melodía de la primavera de Vivaldi o Beethoven o Chopin, quien quiera que sea, en un listado que se definió previamente, empezábamos la clase de Fundamentos de Inversiones durante las 28 sesiones que se desarrolló este programa, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que se hicieron durante este periodo es tratar de hacer actividades que incentiven esa conexión del estudiante con la emoción y con lo que pronto sería una guía de trabajo, porque eso creo que la docencia, más allá de una compartir conocimientos, transferir conocimientos, es realmente una guía sobre cómo aprender, sobre cómo conocer un tema. En este caso era fundamentos de inversiones. Entonces decidí que sea la música, pintura, los pensamientos y la comunicación la base para que ellos puedan educarse en ese tema, ¿no? Entonces, el principio sería conectar los sentidos y promover el aprendizaje colaborativo, porque claro, en la música, pintura y pensamientos estaba cubierto como una trivia que lo desarrollaban en cada clase, cuya estructura era muy sencilla. Yo se las propuse ya desde el primer día. Ustedes van a tener que estar atentos a la melodía que están escuchando y identificar cuál es el título de la melodía, el autor y de qué año, ¿no? Y los videos que recibían, que gran parte del curso fue asincrónico, porque realmente se me complicaba llevar la clase sincrónica, se les ubicaba la pintura del día junto al pensamiento. Entonces, esto hacía que el estudiante estuviese motivado a seguir la clase día a día, al menos por esto. Si no lograba por fundamentos de inversiones, por lo menos por esto, porque representaba un punto adicional que todos lo querían. Entonces, ahí había una conexión con los sentidos, porque sea que ellos les guste o no, estaban familiarizándose con estos temas, con los títulos, con el sonido, con la parte visual de la pintura. Y creo yo que esa es una de las experiencias más importantes que podemos dejar como docentes, es que los estudiantes deben encontrar en la clase no solamente un cúmulo de conocimientos que los van a desarrollar ellos como prosumidores, sino que también el hecho de que ellos puedan entender que los individuos que forman parte de esa mini sociedad que es su curso, son una parte importante de su aprendizaje. Y entonces la conexión, aunque no lo crean, y eso lo he visto como experiencia de muchos cursos anteriores, es que los chicos se aíslan y no desean conectarse con los demás. Entonces ahora la virtualidad tenía el mayor desafío porque, claro, al no tener rostros, yo tenía el desafío de lograr que se conecten. Entonces, una de las primeras actividades que realicé, y eso fue como una entrega de llave en mano para los propios coordinadores, es que voy a ver qué sitio web. Eh, lo primero que hice fue crear una encuesta justamente sobre el tema de la virtualidad, si tenían celular, si no tenían, y ahí, bueno, descubrí que algunos estaban fuera del país y envié esta consulta, que había otra consulta de un cambio que hubo de formato, entonces todo estaba consultado y todo lo hice por SeedWeb. No utilicé ninguna otra plataforma porque realmente pienso que lo ideal es que todo se vaya acumulando en una sola fuente, y para mí SeedWeb era ideal. Entonces, la forma como se calificó, pues como ustedes más o menos lo pueden ver, en el sitio tengo 28 talleres, cada taller tenía 8 o 10 preguntas, ya se pueden imaginar que al tener yo 28 talleres, 10 preguntas cada uno, al menos 280 preguntas, es un banco de datos bastante interesante como para poder realizar cualquier tipo de examen. Entonces el examen realmente para mí no era ningún problema, era simplemente sortear las mismas preguntas y ya. Ahora, lo que sí había como condición es que estos talleres que ellos recibían, los hacían como eh, al terminar la clase, o sea, recibían el video de la clase, hacíamos la conversación de la semana y luego realizaban el taller en una hora específica, en este caso asincrónico, donde los dos cursos acordaron que sería a las 9 de la noche. Entonces a las 9 de la noche todos estaban conectados, los 80 estudiantes, para dar ese taller. Ese taller tenía controles de no ver la respuesta, que estaban sorteadas de manera aleatoria, y con eso yo lograba que al menos se comprometieran a escuchar el video de la clase. Y obviamente en la clase no tuve ningún problema, casi siempre asistieron los estudiantes en la clase sincrónica. Es decir, yo podía controlar en la parte sincrónica con los videos cuántos habían visto. Yo tenía mi coordinador de curso que me ayudaba a verificar que estén siempre conectados, que estén informados todos, y en el taller pues lo único que hacía era como una especie de control de lectura de lo que había sido la clase, que ustedes ya se las mostré, se va revisando en un archivo de Excel que lo tengo todo acumulado. Entonces,
Hubieron proyectos, estos proyectos eran súper importantes dentro de la nota. Los talleres realmente valían 15% de la nota y el examen 35%, es decir, 15 y 35, 50. El otro 50% de la parte teórica eran los proyectos, que en este caso pues eran unas investigaciones importantes de las casas de valores. Este fue el WAC de la empresa, fue calcular el costo de capital de una empresa de un familiar. Este tema de inversión en bolsa, trabajaron con acciones del Dow Jones y trataron de generar riqueza. Y luego la parte estadística, que es propia de la materia, con portafolio óptimo. Entonces, estos 4 proyectos fueron súper importantes en su nota, primer parcial y segundo parcial, 50% de la nota teórica. Y en la parte práctica, que creo que fue una de las cosas más enriquecedoras para mí, fue el verlos a ellos haciendo la exposición de temas que de alguna manera eran desconocidos, pero que yo traté de conectarlos con la materia, ¿no? El sistema piramidal, monedas sociales y complementarias y criptomonedas. Son 3 temas que a mí me parecen relevantes, que no pretendo que estén en el sílabus, pero que me parecieron pertinentes para su conocimiento, por su cultura financiera. Entonces, yo les propuse a ellos que trabajen en equipos claro, teníamos el coordinador del curso, teníamos los estudiantes, y el coordinador tenía un rol súper importante, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de estos videos, de los temas que yo daba, ellos se encargaban de investigar los temas y de dividirlos. Entonces, lo que hacía cada estudiante es, por ejemplo, tú vas a investigar sobre Bitcoin. Ellos se asociaban, ellos veían cómo se organizaban, y lo importante es que llegaban con un video de 2 minutos, que luego fue muy interesante poder compartirlo inclusive a nivel de Twitter, porque yo tenía un material riquísimo para poder compartir con las demás personas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí un estudiante presentando las criptomonedas sobre el Supercoin, las monedas sociales complementarias, y así con cada uno de los temas. El resto no pude sacar una pantalla de cada uno de ellos, pero el que quiera puede ver la película, que al final se iba desarrollando, porque al ser 40 estudiantes y 2 minutos cada presentación, entonces al final no solamente me quedó un trabajo para mí, para poder conocerlos, un trabajo para ellos, para poder reconocerse, porque al final lo que les tocaba como parte del taller, uno de los talleres que se les tomaba, era que vean su propia película, la película hecha por los 40 estudiantes, es decir, una película de 80 minutos, y en realidad eran 2 películas, porque les hacía que vean a los dos las 2 películas de sus 2 cursos. Y de esa manera aprendían todos los casos de monedas sociales complementarias, o la mayor cantidad de casos de monedas sociales complementarias, criptomonedas, y el caso de esquemas Ponzi. Entonces, fue interesantísimo porque al menos para mí, cada vez que los veía presentando, pues podía conocerlos, su expresión, su lenguaje corporal, dicción y demás. Y para ellos también, porque no solamente desarrollan la creatividad, como pueden ver aquí, sino también el hecho de poder conocerse, ¿no? Porque a través de esa explicación, el trabajo en equipo, el coordinar, fue maravilloso. O sea, hubieron 2 cursos, un curso obviamente siempre hay uno que tiene más problemas para coordinarse, pero fue cuestión de tiempo, y el otro curso, el de economía, que fue fantástico, que desde el primer momento me contaron que súper responsables, entregaban toda la información sin ningún problema, pero el coordinador fue clave para mí. Tuve un grupo de WhatsApp que donde ellos canalizaban cualquier tipo de dudas, yo no tenía problema en responderlas, porque la visión que tenía, al menos por mis limitaciones personales, es que yo quería que ellos sientan que había un seguimiento, pese a que sea asincrónico, el tema de que yo dé la clase de manera sincrónica, al menos de 1 hora por cada curso, y el resto de las horas eran grabadas. Bueno, para mí el chat era una forma de compensación. Ahora, lo que sí pedía es que en el chat solamente hablaba conmigo el coordinador, es decir, él filtraba las consultas, y al final pues todos quedaban contentos porque compartían cualquiera de las dudas que tenían. Entonces, por el lado del monitoreo, seguimiento, creo que no hubo ningún inconveniente. En el tema de las clases, pues ustedes pueden ver aquí que yo, en lugar de hacer un PowerPoint, como es lo típico, pues, que era mucho trabajo para mí, además que yo tengo que en muchos casos hacer fórmulas, yo dije, bueno, a ver, el profesor ahora no tiene que crear, ¿no?, contenidos, hay mucho contenido que está en internet, yo lo que hice es una guía de presentación, y yo lo que hacía es ponerles un montón de links de lo que podía ver en internet, que estaba mucho mejor explicado de lo que yo podía hacer, y los iba presentando, decían, por favor, tenían que leer esto de aquí o ver este video, y yo usaba esas gráficas, las refería, obviamente pongo las fuentes en todas partes, y hacía mi video de presentación de YouTube con este documento. Entonces, por ejemplo, era la sesión número 17, que estaba grabada, y que ustedes inclusive lo pueden ver aquí en YouTube, sesión número 17, por aquí 16, 17, ajá,
aquí está la sesión 17 con la pintura, con la frase, y pueden ver que empiezo, y aquí está el mismo archivo con el cual yo voy explicando, ¿no? Entonces, nótese que al final este trabajo así de coordinado, lo que me permitió es poder tener una suerte de transparencia de información con todos los estudiantes. O sea, aquí nadie se puede quejar de que no entendió, de que no sabía cómo iban cada uno de los documentos, que no sabía cuáles eran las actividades que había que realizar, porque resulta que todo estaba diseñado, programado, conocido por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, típico al principio las preguntas de no sé, no entendí cuál es, entonces siempre les decía, a ver, por favor respondan al compañero qué es lo que toca el día de hoy. Entonces, aquí está, por ejemplo, ya sabían que el 25 de junio tenían que hacer el día 25 de junio tenían que hacer ver la película Wall Street, entonces este día, ya el día 25 de junio, tocaba en el taller las preguntas de esta película, sabían el proyecto 3 en qué consistía, qué día para entregar. Entonces, nótese que este diseño ya estaba hecho desde el primer día de clases. Por ahí hice algún cambio, que le puse un proyecto más o un video más, no recuerdo, pero realmente estaba todo definido y qué representaba. Entonces, realmente me di cuenta luego que este archivo de Excel podía ser sustituido por algo más dinámico, y lo que hice fue desarrollar un Padlet, que para el que quiera, igual está en mi blog, marielamendesprado.com. Aquí al lado derecho ustedes pueden ver este Padlet, y lo que en nuestro caso el Padlet es un poco más pasivo, porque lo que hice fue el mismo archivo de Excel, ponerlo simplemente de manera más visual. Ustedes pueden ver que todas las sesiones tienen la misma cantidad de ítems, es decir, JKL ítems. Y entonces, claro, el día que tocaba, pues, película, ahí pueden ver la película, aquí no había clases grabadas, las primeras clases sí fueron presenciales, perdón, sincrónicas, siempre me confundo, y aquí están los talleres, en este caso las lecciones que se tomaron, ustedes no tienen acceso porque no son estudiantes del curso, y aquí está la frase para recordarles y la pintura, es decir, el estudiante o podía ver en el video de YouTube o podía verlo aquí, en el Padlet luego que yo pude presentarles, y aquí tienen las 28 sesiones. Entonces, de esa manera, todo era transparente, y yo creo que, y eso, no sé si me da el tiempo, déjame ver, estamos por 12 minutos. Inclusive tengo la experiencia que una compañera mencionaba respecto al curso, y aquí lo quiero poner, si me permiten un minuto. Ellos quedaron bastante contentos, me dijeron que les parecía innovador, y si me lo permiten, aquí está. Sí, la verdad que fue algo muy novedoso porque ningún profesor, bueno, no sé si porque haya sido presencial, pero ningún profesor ha hecho eso. Entonces, de manera virtual se lo vio muy bien, pero yo, a mi parecer. Me gustaría preguntarle a los chicos, pero la mayoría se salió del grupo, entonces ya el grupo ya no existe. Pero desde mi perspectiva, estuvo muy bueno, la verdad. Y pues porque como usted decía, de que se iba a aprender y todo eso, como que se queda en la mente. Y entonces yo lo veo bien. La verdad, sí pueden, o sea, sería genial que los otros profesores lo implementen en sus clases. Y también está lo de los puntos, porque eso también como que a los chicos les hace como que esforzarse más, escuchar y grabar. Y también eso también da lo del compañerismo, porque era como que Luis, este tiene esto, y lo compartía. O si no, alguien preguntaba, alguien tiene esto, y ahí como que se interactúa un poco más. Entonces, yo lo veo bien, la verdad. Me gustó, le felicito por eso. Entonces, bueno, dicho por ellos mismos, espero que esto les sirva. Realmente, esta es una experiencia que, bueno, fue un diseño realmente así inesperado, porque estaba muy preocupada del hecho de que yo tenía limitaciones en el día para poder dar mis clases, entonces esta fórmula resultó conveniente para todos. Y al menos el tema del arte, de la pintura, la música, para mí es algo interesante, porque yo siempre he creído que el profesor, la forma que puede conectar con el estudiante, es logrando compartir algo que a él le guste, que pueda de alguna manera identificarse cada uno de los estudiantes con esos gustos, o pueda aprender, o puedan simplemente conocerlos. Entonces, la música clásica fue en este caso una opción, porque claro, es mejor saber música clásica que el reggaetón, pero ¿quién dice? Algún profesor por allí quiera también hacer algún tipo de innovación con otro tipo de melodías, puede hacerlo con
en el caso de danza, con diferentes tipos de bailes, en fin, lo que deseen conectar, y es lo que un poco decía Sir Ken Robinson respecto a la creatividad y el tema de la conexión de la emoción, ¿no? El estudiante va a aprender más cuando siente esa emoción, y creo que todos tenemos claros el tema de la emoción cuando tratamos de hacer competencias, de las cuales yo particularmente no soy muy partidaria, ¿no? Y que queremos darle un punto. Entonces le enseñamos al estudiante que compite y gana un punto. No soy partidaria de eso, pero están conectándolo con la emoción. Es una emoción competitiva, la adrenalina. Pero en este caso la emoción es más como de llevémonos bien, de la camaradería, de tener el grupo, no es persecución, no es de quién gane que gane el mejor, es más bien de hacer un trabajo en equipo. O sea, cuando ellos se ven en una película, cada uno haciendo su película y compartiendo, porque resulta que la explicación que ella está haciendo, María José, le va a servir también a Luis, le va a servir también a Justin, entonces ya después ellos iban reconociendo que tenían que hacerlo mucho mejor. Creo que eso fue lo más lindo de esta experiencia, y por eso es que yo decidí llamar a esta explicación, porque no es más que eso, el conectar sentidos y promover el aprendizaje colaborativo. En todo caso, espero que les sirva. He tratado de hacerlo lo más breve posible. Realmente seguro van a tener muchas consultas, pero de manera breve quiero que esto también quede archivado, así que me permití hacer un video también. Que tengan un lindo día.